Buenas tardes o buenas noches, no sé qué hay que decir a estas horas a todas y a todos. Vamos a iniciar, si les parece, este acto de presentación de la Biblioteca de Autor Rafael Altamira. Muchas gracias, Pilar, por tu presencia. Muchas gracias, Rafael. Amigas, amigos, quiero agradecer la presencia de todos ustedes en esta presentación de la Biblioteca de Autor de Rafael Altamira, que es un portal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que, sin duda alguna, como rector de esta universidad, me complace especialmente tener la oportunidad de poderla presentar por la gran relevancia que tiene la figura de Altamira en todos sitios, pero especialmente en nuestra universidad. Estamos presididos por ese cuadro que creo que reza solo, ¿no? Por tanto, es un verdadero honor que se celebre la presentación de este portal aquí, en nuestra universidad, en esta sala que tiene el nombre de Rafael Altamira y presididos por ese cuadro que está recién restaurado. Por tanto, es una verdadera satisfacción total, ¿no? Y evidentemente es una especial satisfacción el poder tener aquí a mi derecha a doña Pilar Altamira, la nieta de don Rafael, que tanto ha contribuido desde tanto tiempo en la difusión de la obra de su abuelo. Y también contar aquí con Rafael Asín Vergara, nuestro querido compañero de la Universidad de Castilla-La Mancha y que es el responsable y el director de este portal. Por lo tanto, muchas gracias por vuestra presencia. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí presentes conocemos bastante bien la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que sin duda alguna es la mejor plataforma que hoy existe para la difusión y el conocimiento online, en Internet, de la cultura hispánica. Para la Universidad de Alicante es un verdadero honor haber tenido la oportunidad de que esta biblioteca virtual se creara en nuestra universidad hace cerca de 13 años y que durante todo este tiempo pues entonces ha ido teniendo un desarrollo extraordinario, de tal manera que se ha convertido en el portal de referencia de las culturas hispánicas. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es para nosotros el ejemplo de muchas cosas. Es, yo creo, un ejemplo paradigmático de lo que puede ser la transferencia de conocimiento a la sociedad desde la universidad en el ámbito de las humanidades. Estamos todos acostumbrados últimamente a hablar mucho de la importancia de la transferencia de conocimiento, que esta es una responsabilidad importantísima que tenemos las universidades. Este quizás es justamente uno de los déficits que tenemos, que no, las universidades hasta el momento no hemos conseguido transferir el conocimiento hacia la sociedad, pero normalmente cuando se habla de esto se suele hablar en términos de que todos los resultados de investigación en el ámbito normalmente experimental que se transfieran al tejido productivo de nuestro entorno. Sin duda alguna eso hay que hacerlo, pero la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es un ejemplo de transferencia de conocimiento al conjunto de la sociedad. Y además en un campo que es el de humanidades absolutamente central para las universidades y por eso yo me siento especialmente complacido por el hecho de que esta biblioteca funcione, se haya creado y trabaje regularmente desde nuestra universidad. Y después, por otro lado, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes tiene hay muchos ángulos desde los cuales analizarla y desde los cuales es ejemplar. Yo creo que últimamente se habla mucho de la importancia de gestiones público-privadas y este es un ejemplo concreto en el cual tenemos un ejemplo paradigmático de buenas prácticas en la gestión de un modelo público-privado, porque como todos sabemos, en el funcionamiento de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes hay un gran número de instituciones que están articuladas en torno a la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, donde hay instituciones públicas e instituciones privadas. Es un magnífico ejemplo justamente de buenas prácticas en este ámbito público-privado. Y después, por otro lado, todos sabemos que la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes tiene un reconocimiento internacional considerable, basado fundamentalmente en la difusión, es decir, básicamente en los cientos de miles que todos los meses entran a visitar sus páginas. Es decir, sin los usuarios que visitan la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, esta no sería relevante. Es relevante justamente porque tiene un número de usuarios realmente considerable y estos usuarios son importantísimos, surgen desde todos los rincones del planeta y especialmente, lo cual es normalmente complaciente,
desde el otro lado de la ribera del Atlántico, ¿no? De tal manera que la mayor parte de las personas que visitan la biblioteca proceden de otros lugares, básicamente de Iberoamérica, y esto es importantísimo. Un ejemplo de este reconocimiento internacional lo tenemos recientemente, nos lo ha proporcionado el Consejo Europeo Impact. De este formamos parte en la biblioteca y nuestra universidad, junto a muchas otras universidades, a empresas y a bibliotecas, y están presentes las bibliotecas nacionales de 26 países europeos, lo cual indica que están las bibliotecas fundamentales que nuclean, digamos, Europa. Pues bien, hace unas semanas la Junta Directiva de este consorcio Impact decidió crear el Centro de Competencia Europeo en Digitalización y Transcripción de Textos, integrado en la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y en la Universidad de Alicante, y este Centro de Competencia Europeo justamente se ha establecido, tiene su sede en nuestro campus. Y desde aquí prestará un servicio a todos los miembros del consorcio, es decir, a todas las bibliotecas nacionales de todos los países europeos, prestando estos servicios, validando los productos y proporcionando los programas especializados de las diferentes empresas. Sin duda alguna, como rector de la Universidad de Alicante y como vicepresidente de la Fundación, esta es una noticia de una gran relevancia porque supone el reconocimiento a toda la trayectoria que se ha ido recorriendo desde hace 13 años y especialmente es un reconocimiento a la filosofía del trabajo que ha procurado siempre en todo momento aunar voluntades y sumar instituciones continuamente a este proyecto. Sabemos por experiencia que la colaboración es, por tanto, la mejor forma de afrontar los retos más importantes y de esta cooperación es la que nos ha permitido trabajar en una gran variedad de proyectos con todos los mejores centros de investigación, bibliotecas, academias, universidades y empresas de todo el mundo. Por otro lado, también me gustaría comentar que la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se está convirtiendo en un proyecto de una gran importancia para nuestro país. El día 11 de enero tuve el privilegio de poder hacer la presentación del portal que se va a crear sobre las letras centroamericanas dentro de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes en Tegucigalpa. Este portal se presentó por iniciativa y con el apoyo de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias en la visita que realizó a Honduras y donde reclamaron la presencia de la biblioteca para formar parte justamente del programa de estancia en Honduras del Príncipe de Asturias. Y en el acto de presentación de este portal de las letras centroamericanas dentro de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el príncipe destacó justamente que la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se ha convertido en una referencia cultural extraordinaria gracias por el gran número de consultas que recibe y de tal manera que se ha convertido en la biblioteca de referencia de nuestra cultura en todo el mundo. De tal manera que un poco con todo esto que acabo de comentar, pues ustedes, digamos que no tengo por qué ocultar la gran satisfacción que esta universidad tiene de estar presente, de haber promovido la creación de la misma y de estar presente de manera decisiva en el desarrollo de la misma. Dicho de otra manera, esta biblioteca ha jugado un papel imprescindible para que nuestra universidad y el nombre de Alicante sean conocidos en todos los rincones del planeta. Creo que es imposible encontrar ninguna otra institución y ninguna otra acción distinta a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes que haya puesto el nombre de Alicante en cualquier lugar del planeta con la intensidad con que es conocida en nuestra ciudad y nuestra tierra. Por tanto, la Universidad de Alicante ha contribuido como tal justamente a difundir la marca Alicante en todos los rincones del planeta gracias justamente a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. La biblioteca está articulada, como todos conocemos, en una gran variedad de portales donde se encuentran las obras fundamentales de nuestra cultura. Y dentro de todas estas obras ahora se suma el conjunto de obras de un alicantino absolutamente ilustre, de don Rafael Altamira, que es, como todos sabemos, hijo predilecto de Alicante, quien, además de una nutrida y muy valiosa trayectoria intelectual en una gran variedad de disciplinas, como todos sabemos, tuvo una presencia destacadísima en el continente americano. Ahí comenzó a viajar en la primera década del siglo XX, ahí ejerció la docencia en una variedad de universidades y recibió la máxima distinción que concedemos las universidades, el doctorado honoris causa, por un buen número de todas ellas.
y ese fue el continente donde finalmente pues, falleció exiliado. Es decir, fue uno de tantos ilustres españoles cultos que tuvieron que tomar lamentablemente el camino del exilio tras la Guerra Civil, pero obviamente su figura digamos, ha quedado completamente marcada y destacada en Iberoamérica y en España y en esta ciudad. Del enorme prestigio de Rafael Altamira, pues todos sabemos, porque, como todos sabemos, formó parte de la comisión de juristas a la que el Consejo de la Sociedad de Naciones le encargó la redacción del anteproyecto del Tribunal de Justicia Internacional, que posteriormente Rafael Altamira fue uno de sus 9 jueces que fueron los primeros titulares. Rafael Altamira siempre estuvo a favor de la paz, tuvo posturas antibelicistas, como un gran número y un gran puñado de intelectuales españoles, y como todos sabemos pues fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz en 2 ocasiones, en 1933 y posteriormente en 1951, pero sin embargo pues su fallecimiento en dicha fecha pues no facilitó, digamos, impidió justamente que el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz, al cual posiblemente habría podido tener posibilidad de acceder, pues finalmente no lo pudiera conseguir. En definitiva, Rafael Altamira ha sido una figura de una gran talla intelectual que ha concitado la admiración y el respeto de todos. Trabajó por la paz, por la educación y por la cultura. Y además estableció e hizo crecer puentes entre las 2 orillas del Atlántico. Nuestra biblioteca tiene una vocación universal, pero fundamentalmente, como he comentado anteriormente, pues, su impacto se encuentra no solo donde estamos, sino especialmente en Iberoamérica y también en Estados Unidos. Entonces, el hecho de que Rafael Altamira haya estado tendiendo siempre puentes entre las 2 orillas del Atlántico justifica todavía más que la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes le dedique este espacio, le dedique este portal, de manera que de manera progresiva se van a ir incluyendo sucesivamente sus obras y los estudios sobre la trayectoria que desarrolló a lo largo de su vida. Y para ello, para poderlo hacer, hemos contado con la generosidad extraordinaria de su nieta, de Pilar Altamira, que, como he comentado anteriormente, muchas gracias por facilitarnos todo el trabajo, y, por supuesto, con Rafael Asín, sin el cual, obviamente, este portal no se podría haber hecho, porque, como he comentado al principio, Rafael Asín es el responsable del portal y un especialista en Rafael Altamira, y, por tanto, muchas gracias a Rafael por todo el esfuerzo que has hecho y sobre todo porque permites que desde cualquier rincón del planeta a partir de ahora se pueda contemplar la obra de Rafael Altamira adecuadamente contextualizada en el portal, que dentro de un momento te voy a pedir que nos presentes. Obviamente, antes estábamos comentando, el trabajo no lo ha hecho Rafael Asín en exclusiva, ha trabajado muchísima gente con él, tanto de la Fundación como del taller digital, sin duda alguna, y por tanto quiero agradecer el trabajo desarrollado por todos. Pero en primer lugar, como siempre, todos han trabajado, pero aquellos que tienen la máxima responsabilidad, como es el caso de Rafael Asín, pues entonces se merecen una mención especial, que es la que he querido hacer en estos momentos. Por tanto, muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Rafael, y yo ya con esto termino mi intervención, para darle la palabra a continuación a Rafael Asín para que digamos, nos presente justamente este portal, que es para lo que han venido ustedes, no para escucharme a mí, sino para poder reportar, que es lo importante, y no, obviamente, las palabras que les acabo de dirigir. Gracias. Cuando quiera, Rafael. Bueno, muchas gracias, querida Pilar, rector y amigos. Perdón por la voz, porque esto de las gripes. A ver, yo en este momento lo que creo es que el portal en sí, el hecho de que lo dirija yo o lo dirija cualquier otra persona, ya no tiene mucha importancia, porque el trabajo fundamental está realizado y se va a ir incorporando poco a poco al propio portal, ¿no? Son muchos años de desarrollo de una recuperación de una figura muy perdida, como muchas otras, verdaderamente singular, y no voy a insistir en su valía porque casi todo el mundo que hay aquí lo conoce bastante y además nos vamos a repetir mucho. Luego además dejo a Pilar para que ponga unos cuantos puntos sobre las IES sobre el tema. El portal es un portal en construcción y por lo tanto va a ser un portal al que se van a añadir en muy poco tiempo mucho material, porque ya está preparado. Y alguien dirá, pues estaba preparado, ¿por qué no lo habéis puesto antes? Pues mira, porque aparte de la crisis, ¿no? Porque había que intentar
acercarlo lo máximo posible después de un gran esfuerzo que se realizó el año pasado, fundamentalmente por parte de Pilar, para recuperar la figura de Altamira en el 60 aniversario de su muerte, que enlaza con esfuerzos que digo que hace ya más de 30 años que se han empezado a organizar, o quizá más, aquí en Alicante fundamentalmente. Y entonces, pues, intentando que estuviera operativo, no hemos podido introducir toda la enorme cantidad de cosas que hay. La verdad es que el archivo de Altamira va a ser verdaderamente espectacular en el momento en el que todas las cosas que ya están digitalizadas y pertenecen a otros archivos se incorporen a esto. Yo quería decir una cosa antes de entrar, porque el archivo es fácil, rápido, intuitivo y por lo tanto, y además yo no manejo bien la informática, aunque tengo aquí a una de las personas que sí la manejan. Lo que quería decir es que hace aproximadamente, cuando se cumplía el centenario de su nacimiento, se celebró el primer homenaje en Alicante. Ese homenaje fue muy pequeño, pero fue un punto de salida. A partir del año 85, 84, hasta el 87, se recuperaron todos sus archivos que estaban perdidos por muchas causas, algunos de ellos fuera de España, que el material que existe en este momento es enorme y que, desde luego, aquellos esfuerzos fueron también muy grandes para colocar a Altamira en el lugar que le correspondía. A partir de ahí, mucha gente ha trabajado, pero hay un hilo de continuidad en el que participan los lugares importantes de la vida de Altamira, desde México hasta Madrid, pasando evidentemente por Oviedo, pero no es porque esté aquí ni tenga que hacer la pelota, que me van a pagar lo mismo, sino porque es la verdad, Alicante ha sido el hilo básico de continuidad de todo lo que ha ocurrido aquí, comenzando por la Gil Albert, gracias a cuya beca se pudieron traer todos los documentos, digamos que el 80-85% de los documentos importantes que en este momento se podrán incorporar al portal, y siguiendo por una serie de alianzas que se han ido produciendo entre la Fundación Larramendi, la Biblioteca Valenciana, el Gil Albert, terminando ahora con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que, como decía el rector, verdaderamente es algo de una importancia impresionante que uno solamente es consciente cuando está fuera de España y habla con la gente de lo que esto significa y de hasta qué punto, en fin, siento mucho que no esté hoy Enrique, el actual director de la biblioteca, que ha tenido una enorme capacidad de paciencia con este portal, pero me alegro mucho de que esté una persona que hace de hilo entre todas las etapas que hemos vivido, además de Pilar, que es Emilio Laparra, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el Gil Albert en su momento. Sin él no habría ido yo a poner la documentación a México, y desde luego con el comienzo de la biblioteca virtual. Yo creo que es un material que fundamentalmente debería servir a los investigadores y que va a poner varios miles de documentos, muchísimos borradores y más de 300 y pico libros, aunque de eso hay que hablar un poquito, a disposición del investigador y probablemente también de toda la gente que tenga una cierta curiosidad sobre la figura. Me impresiona un poco la mirada así, no está en plan inquisitivo, ahí como diciendo, a ver qué vais a hacer conmigo, pero bueno, no puede protestar mucho, así que… A ver, lo que nosotros hemos introducido hasta ahora es una pequeña cantidad de libros digitalizados, cuya base fundamental es la documentación que se trajo desde México porque no existían esos libros en España. La mayoría de la obra sí la podemos encontrar en la Biblioteca Nacional y en otros lugares, ¿no? Se ha incorporado una bibliografía que es la más completa porque las bibliografías de Altamira eran todas falsas hasta ahora, empezando, no que nadie interprete, me estoy metiendo con nadie, ¿no? Con la que publicó Vicente Ramos y la que luego publicaron Malagón, Zavala, etcétera, estaban copiadas de una que hizo el propio Altamira de memoria en México en el año 48-49, y todo el mundo las copió sin pensar si era verdad o mentira, y así se han ido reproduciendo hasta la venida del Señor que dice el Catecismo, pero el Señor no ha venido y además era mentira, porque muchas de esas cosas estaban recordadas por un hombre de 85 años, mayor, etcétera. Las referencias internas que aparecen en la bibliografía tienen que ver con los capítulos que aparecen en alguna de las secciones y que son partes de los mismos libros, de manera que los llamados inéditos de Altamira verdaderamente casi no existen. Hombre, primero resulta curioso que cada vez que alguien reproduce un texto y pone inédito, todo el resto de la gente que lo reproduzca siga poniendo inédito. Ya no es inédito, pues ya lo hemos editado, pero bueno, da igual, queda bonito, ¿no? Eso ha pasado con Confesión de un vencido, por ejemplo, o con la cantidad de elementos, ese texto tan impresionante que también vino de México, de las pérdidas económicas y emocionales y psicológicas producidas por la situación que vivía Altamira en aquel momento. Pero bueno, además de eso, hay en este momento en el repositorio, no todos incluidos todavía, 167 libros, de los cuales prácticamente esas ediciones o versiones no se pueden encontrar aquí.
y luego, posteriormente, pues hay un listado de documentos que se realizó, también lo quiero decir, en el único instante en el que toda la documentación de Altamira, exceptuando la de Oviedo y la del Tribunal de la Haya, estuvo junta, que fue en la fenecida Fundación Altamira, que existió aquí durante un poco de tiempo, un listado enorme que abarca más de 10.000 documentos distintos y que yo creo que da una idea de lo que puede llegar a ser el portal. Hay una cuestión muy sencilla que supongo que la universidad, que lo está haciendo también con respecto a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, podría hacer, y es llegar a convenios fáciles con elementos ya digitalizados que están pagados precisamente para ser en algún momento parte de este portal. Por ejemplo, el archivo del Instituto Jorge Juan, que fue digitalizado entero por la Biblioteca Valenciana y la Fundación Larramendi, dirigida por mí y que en un determinado momento coordinó dentro del gobierno de esta comunidad autónoma el director general del libro, creo que era José Luis Villacañas, ¿no? Y que bastaría con incorporar al portal para que el Jorge Juan apareciese como un lugar verdaderamente importante, con un archivo verdaderamente importante, y de eso Emilio sabe bastante, porque desde el año 83 se lleva buceando en él, y que en este momento yo pienso que no saca partido a lo mucho que tiene que ofrecer. De hecho, cuando algún investigador lo pide, se le da copia, con lo cual incluso se devalúa el esfuerzo de poder manejar tan gran cantidad de material, ¿no? La Biblioteca Virtual de la Edad de Plata de la Residencia de Estudiantes, que tiene el grueso del material traído de México en este momento, lo tiene también digitalizado y es muy fácil llegar a un convenio con ellos e incorporarlo. Quiero decir que enlazando 2 o 3 de las entidades que aparecen en la biblioteca, nos encontraríamos, como os he dicho, con miles de documentos, un montón de borradores, la correspondencia más completa que existe sobre los contactos de principios del siglo XX entre Hispanoamérica y España, con cartas de José Enrique Rodó o de muchísima gente. Bueno, hay miles de cosas en estos archivos y entonces en este momento este esbozo de construcción está hecho primero para ir incorporando lentamente todo lo que corresponde a Rafael Altamira más todo lo que se descubra. Hay aquí alguna persona que ha editado hace muy poquito tiempo cantidad de artículos en revistas españolas, en distintos libros de Altamira que no estaban recogidos en la bibliografía y que además eso yo creo que no va a tener fin porque hay cantidad de materiales que aparecen. Escribía con seudónimo, habría que distinguir, como se distingue en la bibliografía, entre lo que eran artículos de divulgación o artículos para periódicos o artículos económicos puramente alimenticios como los de la última etapa en La Nación o cosas de estas y sus artículos científicos, ¿no? Pero bueno, hay una documentación absolutamente excepcional y luego lo que también pretenderíamos es que sea un material en construcción de las ya múltiples y buenas investigaciones que se van haciendo sobre Altamira, que dejan pequeñas las investigaciones que hemos hecho otros en algún aspecto y que las completan, las reforman, las amplían y evidentemente es de lo que se trata, ¿no? Cantidad de personas que están aportando cosas. Bueno, dicho eso, y para no extenderme mucho más, voy a manosear un poco esto con la habilidad que Dios me ha dado, que no es precisamente mi mejor virtud. Y, en principio, la historia que yo os quería plantear, para que sea mucho más sencillo, es dentro de lo que se llama, de lo que es el mapa del sitio, a ver si funciona. Hay una presentación, bueno, el autor, la biografía, la cronología, prácticamente conocida por todo el mundo, su obra en el que hay un catálogo, que aparece como catálogo una serie de libros y de artículos escritos por gente, fundamentalmente en congresos celebrados en Alicante, el que hizo el Gil Albert en el año 87, el que coordinó luego Enrique Rubio en el año 2002, ¿era? 2002. Bueno, entonces en este catálogo aparecen pues una serie de libros de estos que os he dicho, que ahora os daré una lista entera, que son 167, pero aquí en el PDF es donde aparece lo que en principio vamos a intentar incorporar, porque toda esta documentación está absolutamente controlada y se sabe. Bien, como veréis son casi 50 y tantas páginas con entradas en las que aparecen los libros, las referencias internas, por ejemplo, ver 1.91, etcétera, son cuando se reproducen determinados capítulos en otro libro o se vuelven a... Y entonces aquí hay libros, prólogos, capítulos de libros,
etcétera, ¿no? Todo este material existe, está comprobado, no está de memoria, no está citado copiándose lo que publicó Altamira y, por lo tanto, sin comprobar si existe o no. No hay inéditos porque ya no existen, excepto los que vayamos encontrando en determinados momentos o los borradores de... Y este material, que abarca aproximadamente unas 3.000 entradas, es un material totalmente controlado que se va a ir incorporando poco a poco a lo que es la biblioteca, prácticamente hasta completarla entera. Sería obra publicada, en todo caso, ¿no? Bueno, esto es una de las partes, ¿no? Después hay incorporadas algunas de las cartas, etcétera, y cuadros de clasificación y correspondencia, pero de esto últimamente hay muchos libros editados por investigadores jóvenes que han ido participando. Los estudios, que son esos trabajos que os he dicho que en un determinado momento hemos ido publicando todos y de los que en este momento la biblioteca tiene una parte pequeña, pero hay muchos más. Lo que ocurre es que ha incorporado los que ya la biblioteca había ido digitalizando poco a poco, porque... Y entonces, bueno, pues aparece aquí una tal Altamira Pilar, que no sé si la conoceréis, que ha publicado un montón de cosas, la primera y la que más veces, ¿no? En imágenes hay muchísimas más de las que aparecen aquí. Lo que ocurre es que, bueno, para empezar, hemos reproducido algunas que ya aparecían en el catálogo del 87, o fotografías de la familia que Pilar ha cedido, en fin, cosas que yo pienso que en un determinado momento se van a ampliar muchísimo, porque hay muchas. Y luego en los enlaces hemos querido hacer una cosa, y es citar exclusivamente al principio a las entidades que tienen Archivo Altamira. El Archivo Altamira tuvo una vida un poco azarosa, ¿no? Después de la Revolución del 34, pues quemaron la Casa de Asturias, hubo una serie de repartos, entre los cuales aparecieron en unas cajitas con unas ratitas muy bonitas y tal, que descubrimos en el año 86 en el archivo de la Universidad de Oviedo. Está sin digitalizar, pero es bastante interesante. Está el archivo virtual de la Edad de Plata, que ya os he dicho que en principio es el más amplio y es el que vino básicamente de México. Tendrá varios miles de documentos, pero fundamentalmente también hay una serie de cartas que el padre de Pilar había guardado por su gran importancia, que eran cartas de figuras de la Edad de Plata, aunque no en exclusiva, pero unas cuantas que a él le debieron parecer verdaderamente interesantes, ¿no? Está también la Fundación Ignacio Larramendi, porque ahora haré una lista de materiales, y ya os he dicho que tanto lo del Jorge Juan como los 167 libros que aparecen aquí, son materiales que van a aparecer y que comenzaron ellos a digitalizar. Y luego el portal del Centenario Rafael Altamira, que es un portal donde básicamente se recoge el enorme esfuerzo que Pilar ha coordinado con ayudas esporádicas de muchísima gente a lo largo de todo el año pasado, y donde aparecen pues todos los pequeños congresos, los grandes congresos, las publicaciones, los actos a los dos lados del Atlántico. Bueno, estas obras, este listado de obras digitalizadas son las que se van a incorporar inmediatamente, son estas 167, que ya os digo, aquí no está, por ejemplo, la historia de España y de la civilización española en la edición de crítica que se hizo hace unos años, etcétera, sino material que en principio en aquel momento no estaba en ningún archivo. Estas son las que están en el repositorio de la biblioteca virtual y las que van a aparecer arriba en muy poco tiempo, 167 en total, ¿no? Y luego yo quería también llamaros la atención para que os hagáis una idea de la enorme cantidad de documentos que en un determinado momento llegó a tener la Fundación y que son prácticamente todos estos que aparecen aquí. Miles de documentos agrupados por etapas, por los distintos archivos, que ahora probablemente no se mantengan exactamente así, pero en fin, los pasos rápidos simplemente para que vayáis viendo que cada uno son no sé cuántas cartas de Pepito Pérez, de tal o cual fecha, de uno 25, del otro 30, del otro 5, del otro... y documentos de todo tipo, que en este momento ya os digo que en algunos de los archivos no están exactamente en el mismo orden, porque en algunos de los archivos lo que han hecho, en lugar de respetar el planteamiento de obras completas que Altamira tenía, que era coger parte de un libro en un momento dado cuando ya no tenía posibilidades de acabarlo y escribir las partes nuevas y graparlo junto, pues algún listillo en algún archivo por ahí perdido ha decidido separarlo y decir documento incompleto de tal libro, hojas sueltas de tal otro, con lo cual habrá que hacer otra labor arqueológica de reconstrucción. Pero bueno, realmente todo este material está digitalizado en distintos archivos. Lo paso así rápidamente porque no tenemos tiempo para mucho más, para que veáis que realmente esto estuvo aquí, en Alicante, durante muchos años. En fin,
Bueno, dicho eso, y puesto que Dios no me ha llamado por el camino de la informática, solo 5 minutos más para decir que Altamira, evidentemente, como todos sabemos, es un hombre extremadamente polifacético, con una serie de obras muy interesantes, creo que en algunos aspectos totalmente superadas por el tiempo, porque claro, lo digo muchas veces, ¿no? Homero lo sigues leyendo y te emociona porque el hombre sigue pensando las mismas cosas que pensaba y le sigue dando miedo a la muerte, etcétera, y los analistas sociales bastante hacen con ser verdaderamente singulares en su momento. Pero como es un hombre que ha abierto tantos caminos y desgraciadamente para todos, algunas de las ideas todavía siguen en vigor. Digo desgraciadamente porque si 60 años después de que se muere alguien, algunas cosas todavía tienen mucho sentido con respecto a la política internacional, por ejemplo, es que no andamos muy bien, pero en fin. Pues yo creo que la verdad es que en un soporte como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que evidentemente no es por adorarle la píldora al rector, me parece un instrumento excepcional, el mejor que existe en este momento, ¿no? Yo he trabajado con varios de estos instrumentos que no le llegan ni a la suela del zapato, como Redinet o cosas así, en bastantes proyectos de investigación, y me parece que todo lo que sea unificar esfuerzos para que termine coordinando esta biblioteca un montón de cosas, o sea, el modelo exactamente que va a ser este portal es el futuro. Cuando tengamos toda esa enorme cantidad de documentación, podremos recuperar una figura singular, es evidente, ¿no? Y habrá muchísima gente que seguirá investigando y proponiendo cosas, interpretando de formas a veces verdaderamente sorprendentes y a veces verdaderamente inteligentes, no siempre las dos cosas a la vez. Pero, en todo caso, lo que está claro es que un personaje de este tipo merece la pena ser recuperado. Que un personaje de este tipo, además de que merece la pena que se le recupere, tiene una enorme suerte, dentro de la mala suerte que tuvo al final de su vida, en ser recuperado con un instrumento tan útil, tan interesante y del que podemos estar tan orgullosos. Y que mola un montón. Yo le voy a decir a todo el mundo que lo dirijo, aunque al año que viene lo deje, ¿no? O sea que muy bien, estoy muy contento. Siempre estoy muy contento cuando vengo aquí y siempre veo muchos amigos y de vez en cuando hago amigos nuevos, con lo cual, chicos, pues gracias. Ahora entráis vosotros y lo veréis mejor que yo lo he explicado, seguro. Y de aquí a muy poco tiempo lo que sí os digo es que toda esta documentación que habéis visto ahí estará colgada y solamente con que el Jorge Juan se incorporara estaríamos hablando de 8.000 documentos y pico. No es ninguna tontería, o sea, de las cuales tenemos a toda la intelectualidad iberoamericana y a toda la intelectualidad de la Edad de Plata diciendo cosas tan importantes y tan curiosas. Con esto acabo, con una carta de Unamuno que le dirige a Altamira y le dice: estoy preocupadísimo, porque claro, estos no se escribían cartas para decir qué tal está usted, estuvo muy buena la comida o el chorizo que me mandó su madre, sino que se contaban montones de cosas y se encargaban montones de cosas. Bueno, pues Unamuno le dice a Altamira: estoy muy preocupado porque quiero leer a Kierkegaard, he empezado a estudiar danés, llevo prácticamente 2 meses y como casi no he tenido tiempo, solo sé 3.500 palabras. Toma ya. Y sin ordenadores, ¿no? Pues ahora lo vamos a ver aquí. Bueno, gracias a todos y nada. Y a ver qué nos cuenta Pilar, que tengo yo muchas ganas de escuchar lo que nos diga. Muchas gracias. Bueno, pues no sabía yo que había despertado tanta expectativa en ti, por lo menos. Pero sí voy a empezar dejando, bueno, el capítulo de los agradecimientos, que suele ser lo habitual al principio, yo lo voy a dejar al final, porque quiero remarcar la importancia que tiene para mí estar hoy aquí, porque creo que efectivamente este día es importante y es muy decisivo para que se mantenga la vigencia de Altamira. Porque los que llevamos, como Rafael y desde luego yo, más de 30 años luchando por mantener la memoria histórica, y nunca mejor dicho con este personaje, de toda una obra de 85 años de vida, sabemos con qué facilidad echa raíces el olvido y con qué facilidad se resquebraja esa citada memoria histórica. Y yo diría, ¿por qué no lo voy a decir?, que más en un pueblo como el español, que no es precisamente significativa su sentido de la gratitud. Los que hemos viajado mucho por el mundo, y cualquiera de ustedes lo habrá podido comprobar, en el resto de países a mí siempre me sorprende la fidelidad, la admiración, el amor, la tutela que ejercen sobre todos sus bienes, sean personas, sean lugares, sea lo que sea, que de alguna manera contribuyen a dar mayor importancia a su país. Por ejemplo, en Inglaterra, a mí me sorprendió muchísimo
una cerquita muy mona colocada en un lugar con unas flores. En cada sitio, por supuesto, hay un señor uniformado al lado que te cobra un pique por mirar eso, y la tal cosa en cuestión era una piedra, que dije, ¿y qué importancia tiene esta piedra aquí para estar tan tutelada y cobrar por mirarla? Pues era una piedra en la cual en el año no sé cuántos se había sentado, seguramente 5 segundos, María Estuardo. Bueno, pues eso lo potencia, que yo ahí en esos casos me parece excesivo, pero yo creo que es mejor pecar de más que no de menos. En cambio aquí se tiran monumentos, se rompen restos importantísimos y la gente se queda tan fresca. Entonces, yo eso no creo que se deba mantener así. Ustedes imagínense, ¿qué pasaría aquí si nos pusiéramos a cobrar la entrada, por ejemplo, para ver en qué taller tallaba sus esculturas el señor Bañuls? O entrar a ver en qué silla de un café se lo tomaba Azorín, o en qué peña se sentaba Altamira a ver las puestas de sol. Todo eso aquí es inconcebible. Bien, pues para que llegara el día de hoy han tenido que transcurrir 12 años, así como se lo digo, desde los comienzos del proyecto de digitalizar la obra de Altamira hasta hoy, han transcurrido 12 años. Por eso entienden la importancia enorme que para mí tiene estar sentada aquí y ver lo que nos ha enseñado Rafael en la pantalla, ver que esto es una realidad. Porque yo creo que seguramente muchos de ustedes hayan leído Información del domingo, en el cual se da una visión bastante grande, que yo puse mucho interés al entrevistador dejárselo claro, porque claro, luego si no van corriendo versiones que no se ajustan a la realidad. Y yo en esto soy muy respetuosa con las normas de mi abuelo, que decía respeto a las fuentes y datos absolutamente fidedignos. Entonces, yo que lo he vivido, pues se lo puedo decir de primera mano. En la gestación de este portal de Rafael Altamira comienza cuando sabemos que la biblioteca nació en el año, creo que era 1998, ¿verdad? En 1998. Bien, pues en aquella fecha, justamente en el mes de diciembre, también la familia Altamira nos pusimos en contacto con la residencia de estudiantes. Era el momento en que las hermanas habíamos decidido que ya estábamos hartas de tener la casa llena de cajones con documentación importantísima, libros, etcétera, también pues no con ratones, como existió en Oviedo, que lo vio Rafael, porque en mi casa se limpiaba, pero sí amontonadas en el pasillo. Entonces eso no era el lugar adecuado. Y entonces decidimos que esa parte que estaba en casa de mis padres, donarla a la residencia de estudiantes. Yo ahora, a posteriori, me van a permitir esta confidencia, por favor, porque es que me quedo tan a gusto diciéndolo, yo me arrepiento profundamente de haber hecho esa donación, pero lo hecho está, ¿verdad? Entonces, la residencia se comprometió a ese riquísimo legado. Digo riquísimo porque él podría haberlo sido, y no metafóricamente hablando, porque por ese mismo material le había ofrecido a mi padre la Columbia University un cheque en blanco. O sea, imagínense las cifras que se podían haber puesto allí. Pero mi padre había heredado también ese sentido patriótico del suyo y dijo: de ninguna manera, los documentos y las cosas de mi padre tienen que estar en el lugar adecuado, en España, y qué mejor sitio, así lo vimos en ese momento, que estar en el archivo de la Edad de Plata, donde están todos sus compañeros de fatigas de aquella época. Entonces la residencia firmó con nosotros un convenio, un acuerdo, en el cual nosotros donábamos, es decir, no pusimos el más mínimo precio a toda esa riqueza, y se les entregó con la condición de que ellos se encargaran de velar por ese material, catalogarlo, fomentar congresos, exposiciones, hacer publicaciones,
y dar facilidad de acceso a los investigadores que quisieran ahondar en algún tema sobre Altamira. Entonces, los epistolarios anunciados, las publicaciones anunciadas, pues todo eso realmente a día de hoy no ha llegado. Por eso entienden por qué he dicho lo que he dicho, ¿verdad? Entonces, esa fue una parte. Mientras tanto, digamos que el verdadero promotor, yo querría decirlo así, el verdadero promotor de que se digitalizara la obra de Altamira fue don Ignacio Hernando de Larramendi, que es el fundador de Mafre, de la institución Tavera, de la Fundación Larramendi y de la Biblioteca Virtual Andrés Bello. Y en ese momento tenía la idea, estamos hablando ya del año 2000, por eso he dicho hace 12 años. En el año 2000 nos reunió, Rafael estuvo presente también, nos reunió para decirnos que tenía un nuevo proyecto, porque este hombre era inagotable. Bueno, tengo que decir que era tío abuelo mío por parte de mi madre, o sea que realmente estoy cercada. Y este señor nos reunió para decirnos que su idea en ese momento era crear una biblioteca virtual que sería sobre polígrafos españoles y que entonces, por supuesto, incluía a Rafael Altamira. Entonces, y también nos advertía de paso que no iba a pagarnos ni una peseta, pesetas de entonces, claro. Yo entiendo por qué luego se hizo multimillonario, porque claro, si su política era coger los legados de todo el mundo y decirte, os advierto que no voy a pagar un duro. Bueno, lo que pasa es que, claro, la elección era clarísima. No ibas a ponerte en plan de decir, no, si no me pagas tanto, cuánto, derechos de autor, no sé qué. La cosa no se realizaba. Y entonces optamos por decir que lo haga, adelante, y ya está, no pasa nada. Bueno, pues entonces eso empezó a funcionar así. Mientras tanto, el tío Ignacio estaba en relación también con la residencia de estudiantes. Y en el convenio que firmamos con él lo pone muy claro que se tenga en cuenta que también la residencia de estudiantes está trabajando sobre los papeles de Altamira. Luego hemos visto que no ha trabajado nada, pero bueno, se suponía que lo estaba haciendo. Y el tío Ignacio, como era muy educado, nos advertía que tuviéramos en cuenta este tema. Y mientras tanto, él encargó ya que se pusieran al trabajo de digitalización de la obra a otra empresa suya, de las muchas que creo, que es la empresa Digibis Sociedad Limitada, que es la digitalizadora que él utilizó, donde ha hecho una labor impresionante, ¿no? Entonces, así lo hicieron. Pero llegó un momento, él ya fallecido, que la directora de Digibis, que era mi prima Tachi, pues me llamó y me dijo que realmente estaban pasando muchos problemas, tanto económicos como de no sé qué, no sé cuál, y que entonces pues que el proyecto Altamira estaba un poco estancado. Y esto coincidió con la aparición de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Y entonces, sin ningún problema, porque todo el mundo estábamos de acuerdo en que lo importante era no estancarse, sino seguir adelante con ese tema, que ya además en Digibis tenían digitalizadas una cantidad enorme de libros. Entonces hubo un traspaso, Digibis cedió toda la obra digitalizada por ellos a la biblioteca virtual y entonces la biblioteca lo asumió y desde ahí ha continuado trabajando admirablemente, como puede verse, para llegar al día de hoy. Entonces, este es el verdadero proceso que ha sufrido toda esa digitalización. Empieza de una manera, termina otra. Transcurso 12 años. O sea, pero bueno, yo hoy digo, pues ha valido la pena esperar 12 años, porque al final se ha conseguido. Yo en esto creo que siempre, por lo menos es mi lema, el que la sigue, la consigue. No sé si al final me acabarán todos odiando, pero cuando tengo clara una cosa y creo que vale la pena luchar por ella, ahí estoy, pasen 12 o 15 o 20 años. Pero bueno, vamos a ver, seguimos con esto. La división del legado Altamira, ya lo ha explicado Rafael, son 3 grandes bloques, el de la residencia, el de la Universidad de Oviedo y el de la Jorge Juan. Luego, claro, hay documentación y todo esto en el Tribunal Internacional de La Haya, pero eso, claro, ya no pertenece a la familia Altamira. Y luego, pues, las cosas que siguen apareciendo por ahí, que continuamente siguen apareciendo. Yo aquí remarco esto porque
tengo un pequeño contencioso amistoso con Rafa, ¿verdad, Rafael? Que es sobre el tema que él insiste mucho siempre en decir, bueno, básicamente Altamira ya está investigado, ya sabemos todo de él en todos los campos y tal. Y yo siempre digo, pues no estoy de acuerdo. Hombre, básicamente sí. Por supuesto que ahora no le vamos a descubrir como historiador, ni como jurista, ni como no sé qué. Digo, pero por ejemplo, sin ir más lejos, en este último congreso de octubre en Madrid, en la Complutense, La huella de Rafael Altamira, nos apareció una ponente de la Universidad Autónoma con una tesis doctoral en la cual documenta a Altamira musicólogo. Pues nadie sabíamos que era aficionado a la música, que era hijo de músicos y de una familia que practicaba los instrumentos. Pero musicólogo es otra cosa. Que diera conferencias, que hiciera la labor que esta chica en un libro así de gordo cuenta sobre Altamira, esto era desconocido. Entonces, ese es un elemento más. Y yo quiero añadir uno que he descubierto hace unos días y que implica a Alicante también. Todavía no lo tengo investigado, pero lo voy a contar. Porque esto es que el eco de la provincia, que yo no he llegado a conocer, los que sean de Alicante seguramente sabrán qué periódico es ese. Uno que se llamaba El Eco de la Provincia, con fecha 21 de febrero de 1883, es decir, mi abuelo todavía era un crío, había nacido en el 66 y esto era en el 83. Yo creo que ni siquiera había ido todavía a hacer la carrera a Valencia. Pues resulta que aparece una noticia en El Eco de la Provincia diciendo que el Mercantil Valenciano, que era otro periódico de Valencia, que ha dado la noticia de que se va a estrenar próximamente en el Teatro Principal de Alicante un drama trágico en 3 actos titulado Luchas del alma y obra de 2 jóvenes autores alicantinos llamados José Latorre y Rafael Altamira. Rafael, el abuelo dramaturgo, pues a lo mejor es otro aspecto más que descubrimos. O sea, yo creo que es una fuente inagotable de sorpresas. A mí esto ya digo que si alguien conoce alguno de estos datos, me encantaría que me lo dijera, porque la Biblioteca Nacional ya ha estado y me han dicho que allí no consta esta obra de lucha del alma, luchas del alma. Eso no sé si quiere decir que no fue publicado o editado, pero claro, si se había ofrecido al Teatro Principal y estaban pensando en programarlo, escrito estaba. Eso es evidente. Entonces, a ver, yo vamos, si encontrara un ejemplar de esto me daba un soponcio, ¿eh? Me encantaría, vamos, para añadirlo a toda su producción literaria. Entonces, y este José Latorre, no tengo ni idea quién será, también lo investigaré por ahí. Bueno, pues entonces ya para terminar, yo creo que estoy en las palabras que ha dicho tanto el rector como Rafael de la importancia que tienen hoy día las bibliotecas virtuales. Porque efectivamente, por las circunstancias que todos sabemos, la obra de Altamira estaba un poco en peligro y su propia figura también. Entonces yo creo que esa capacidad que tiene sobre todo de difusión una biblioteca virtual, es decir, que simplemente con meter un dato en un buscador en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento van a saber de Altamira todo lo que necesite el investigador de turno, yo creo que esto ya es impagable. Y luego otra de las cosas que se puede exigir, se debe exigir a una biblioteca virtual es la actualización y la vigencia, claro. Entonces, esto ya yo creo que está asegurado, porque con un material de las dimensiones del legado Altamira se va a estar metiendo ahí años y van a seguir apareciendo cosas, tipo esto y otros muchos más. Entonces, yo creo que ha sido una verdadera suerte el que la biblioteca virtual haya acometido esta tutela y esta puesta en vigor de todo un legado intelectual tan importante. Y, en fin, como yo creo que, y me siento enormemente satisfecha, porque sé que también todo esto ha sido consecuencia de la labor de mucha gente durante muchos años, yo desde luego
llevo 30, como digo, y concretamente el último año, esto del año internacional, me ha dejado francamente fundida, porque es que ha sido un trabajo ímprobo el que ha habido que hacer ahí para montar más de 5 congresos, viajar por todo el mundo, llevar en la cabeza a quién hay que llamar, a quién hay que entrevistar, con quién, tal, con qué, tengo que escribir esto, lo otro. Era verdaderamente agotador, pero mientras estaba en la brecha no lo notaba. Es ahora cuando he notado qué barbaridad, lo que he trabajado. Pero bueno, han trabajado muchísima gente también a lo largo de los años y entonces por eso creo que es el momento ahora sí de dar los agradecimientos. Entonces, por supuesto, el primero, tengo aquí a mi izquierda al señor rector de la Universidad de Alicante, pero le doy las gracias no solo a él, sino a todos los rectores anteriores, en definitiva a la universidad, porque siempre ha estado fiel a la figura de Altamira, a todos los departamentos que han estado trabajando por la obra de Altamira. También quiero especialmente a 2 profesores que los tengo en el alma porque son ya también como de la familia, que es Emilio Laparra y siento mucho que no está aquí Paco Moreno. Entonces son 2 pilares en esta labor de recuperación y mantenimiento de la obra de Altamira en Alicante. La Fundación, por supuesto, mi gratitud a su director o presidente, no sé cómo se llama, es director me parece, ¿no? Enrique Rubio, el director de la biblioteca, al director técnico, que es Rafael, también a Manolo Bravo, no quiero dejar de mencionarle, a el taller digital, tampoco quiero que se me olvide Kika, que está trabajando ahí como una negra, ¿no? Y al Instituto Jorge Juan, que está aquí su directora también, porque han velado amorosamente por ese legado todo el tiempo desde que se ha depositado hasta el día de hoy. Aquí no hay nadie, creo, del Instituto Gil Albert, pero también a la Diputación y al Gil Albert quisiera manifestar mi gratitud de todos estos años, porque también son unos de los fieles que siempre están ocupándose de este tema. Y, en fin, a todos los presentes por haber estado aquí y mi gratitud vaya para todo esto. Pero yo creo que vamos a continuar en la brecha y se va a continuar, porque hay muchas cosas que no se saben todavía, Rafa. Y entonces hay que seguir investigando y hay que seguir haciendo una labor realmente a favor de ello. Y no habla aquí la pasión de Nieta, esto siempre lo quiero dejar claro. Habla, bueno, aparte de que sí es cierto que estoy enamorada de él totalmente, pero bueno, aparte de eso, es que creo que es de las figuras que hay que recuperar y que vale la pena recuperar. Por supuesto, no es el único, pero aquí estamos hablando del que estamos hablando. Y entonces yo creo que a este hombre tiene una magnitud tal. Yo puedo decirles también en primera persona que en todos los viajes por América, especialmente, claro, en México, en Argentina y en Uruguay, allí siguen sin olvidarle, siguen hablando del gran maestro. Y entonces a mí eso me daba una moral y unas fuerzas que ya cuando vine a España no me paraba nadie. Pero claro, es que es maravilloso ver cómo siguen consultándole, siguen teniendo, por ejemplo, en Norteamérica, en la Universidad de Costa Mesa, he visto cómo utilizan las versiones en inglés de la historia de España y asombro del derecho constitucionario de la provincia de Alicante. Entonces, del libro de texto, ¿este señor está ya obsoleto? No, señor, de obsoleto nada. Y ya nos encargaremos nosotros de que no lo esté en muchísimos años. Entonces, muchas gracias y ya está, se acabó. Pues tras las palabras de Pilar Altamira, pues vamos a levantar la sesión. Muchísimas gracias tanto a Rafael como a Pilar y obviamente a todos ustedes por estar aquí en este acto de presentación. Gracias a todos.